Buenas, buenas noches, bienvenidos una vez más, una semana más a este espacio de Mirando nuestra sobreedificación. Vamos a seguir avanzando con nuestro apunte, nuestro escrito del tema que estábamos trabajando la semana pasada, que es llenando los espacios vacíos. Así que muchas gracias por estar, los hermanos que están conectados ya y los hermanos que seguramente después mirarán el video. Hay muchas actividades este, y muchos tienen cosas que hacer quizás, pero después van a ver los videos, así que estamos haciendo esta grabación para que ellos también puedan disfrutar. Muy bien, ¿qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por este día, gracias por este tiempo. Gracias por la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias por el Hijo corporativo que se está desarrollando, Señor, en este cuerpo. Gracias por la luz que cada día, que cada momento, que cada instante nos estás arrojando, Señor. Gracias por el aumento, Señor, del entendimiento. Gracias por todo lo que tú vienes trabajando en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y estuvimos hablando la última parte, ¿no? De lo que es la adolescencia tardía, como para estar en sintonía y para entrar en entendimiento de lo que venimos hablando. Dice la parte que ya la hemos visto la semana pasada, pero la voy a releer, la adolescencia tardía. Solo tenemos una vida para manifestar el diseño divino de Dios. Y ese espacio de tiempo será suficiente para direccionar a otros hacia el amor de Dios para que puedan conectarse con la salvación que necesitan. Es decir, el tiempo que estamos viviendo sobre la tierra es el tiempo justo que el Señor nos da para hacer la tarea que tenemos que hacer. No es que no tuve tiempo a hacerlo, sino que es un año, son 10 años, son 20 años. Es el tiempo concreto y correcto que el Señor nos da a cada uno en forma distinta, en forma diferente. Durante los próximos años veremos que comenzará a ser sacudida la banalidad de los adolescentes que ocupan lugares de autoridad en todos los órdenes de la sociedad. En el plano natural, no podemos esperar más una conmoción tras otra, solo podremos evitar con sus secuencias negativas saliendo del Adán formado para habitar en el Cristo eterno. En consecuencia, tomaremos decisiones alineadas al diseño con el diseño divino que nos permitirán prevalecer ante las tormentas y los sacudones de la vida. Los que están establecidos en Adán siempre sufrirán temblores, pero los que están en Cristo hallarán la paz que necesitan para edificar el reino. Cuando Dios quiere hacer algo en una generación, siempre recurrirá a sus hijos maduros, porque están completos. Qué bueno sería que fuéramos tan completos que cada vez que nos reunamos no sea por una necesidad, sino para ver cómo compartimos todo lo que rebosa en nuestras vidas. Hubo un hombre en la tierra llamado Juan el Bautista, a quien Jesús describió como el mayor de los profetas, según San Mateo capítulo 11, versículo 11, que dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer y no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. La palabra mayor, desde una perspectiva natural, lineal y terrenal, como ostentada por la mayoría de las personas, esta palabra se asume como el resultado de una competencia. En otras palabras, sería como si Juan estuviera compitiendo por mantenerse en primer puesto del ranking de los profetas. Esto es inconcebible desde la perspectiva divina, porque Dios no necesita competir con nadie. Jesús no estaba diciendo que Juan era cualitativamente mayor que los demás profetas, porque nunca despreciaría a los profetas anteriores. La expresión de Jesús describe la consumación de todos los profetas o de todas las profecías anteriores que se cumplieron consecutivamente durante el tiempo que ministró Juan. Las palabras de Jesús describían el estado de plenitud
de la revelación profética que se manifestó a través de la vida de Juan. Juan es el resultado de los puchitos de las palabras proféticas que fueron diciendo los profetas a lo largo de todo el antiguo pacto. Entonces, Juan es la consumación de todas las palabras proféticas. Es el mayor por causa del cumplimiento de la palabra profética en él. Y así, de esta manera, hoy comenzamos con nuestro título, que sí tiene que ver con esta clase, que dice tiempo cumplido. La plenitud de Dios en nuestras vidas provocará la reacción de quienes nos rodean. La plenitud de Dios en nuestras vidas provocará la reacción de quienes nos rodean. Algunos nos van a amar y nos van a rechazar, pero siempre es preferible estar con el Señor. Cuando llega el tiempo del cumplimiento, apareció Juan como la cabeza visible del clímax profético. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios trabaja en la madurez de sus hijos para llevarlos hacia la plenitud. No va a haber plenitud si no hay madurez. Madurez nos encamina hacia la plenitud. Y una de las definiciones, podemos hablar de distintas definiciones de lo que tiene que ver con madurez. Una de las definiciones que podemos trabajar en esta noche sería la definición de madurez es vestirnos de Cristo, ¿no? Vestirnos de Cristo. El proceso de madurez es desvestirnos de la vieja naturaleza y vestirnos de Cristo. Esa sería como una definición para que podamos entender hacia dónde tenemos que apuntar cuando hablamos de la madurez. Pero esa madurez es un proceso. No es que hoy, listo, hoy amanecí maduro y no necesito madurar más. Todos los días uno va madurando hasta alcanzar la plenitud. Entonces, Dios trabaja en la madurez de sus hijos para llevarlos hacia la plenitud, para desatar sobre ellos un tiempo de cumplimiento. Es la concreción de un proceso histórico para que no existan vacíos en nuestras vidas, para que no existan vacíos, ¿no? Entonces, proceso de madurez hasta la plenitud, y en esa plenitud se cumple todo aquello que se dijo. Entonces, es la concreción histórica para que no existan vacíos en nuestras vidas. Esto no tiene que ver con algo que pasó en nuestra familia, con una situación económica determinada o con el estado de nuestros negocios. Es un proceso personal. La luz del espíritu, la luz del espíritu de la resurrección, expondrá todos los fundamentos cerrados que están afincados en nuestra manera de pensar, y cuando quede demostrada la inoperancia, surgirá en nuestra alma una sensación de vacío existencial. Entonces, estamos hablando de los vacíos, estamos hablando que es necesario entender que hay un proceso. Cuando decía esta última parte, la luz del espíritu de la resurrección expondrá todos los fundamentos cerrados, es decir, que viene la luz y expone todo lo que nosotros tenemos como atornillados en nosotros, pero que son incorrectos. Entonces, cuando viene la luz, nuestra alma queda como expuesta, y al ser expuesta nuestra alma, entonces hay una sensación de vacío, porque lo que pensábamos que estaba abulonado o estaba atornillado o estaba en forma correcta, no estaba siendo lo correcto, sino que había algo que no encastraba, había algo que no era correcto. Nosotros pensábamos a través de nuestros entendimientos y de nuestros pensamientos que estábamos bien. Por eso es necesaria la luz para que podamos ver esas áreas de nuestras vidas
que necesitan ser expuestas. Esto solo se puede resolver asumiendo la perspectiva de Dios para nuestra generación. El Padre está buscando personas que estén en condiciones de recibir esta palabra por fe, creyendo que en ellos se cumplirá la plenitud de las promesas que fueron postergadas durante 17 siglos. La gente suele esquivar los procesos madurativos porque siempre serán dolorosos. Sin embargo, es el único camino para ver el cumplimiento de todas las cosas que quedaron pendientes a lo largo de la historia. Entonces, hay muchas cosas que a veces habíamos enseñado, ¿no? que quedaron pendientes de las generaciones anteriores. Entonces, siempre enseñábamos algo que todos los Goliat que no derribó nuestra generación quedará pendiente para la próxima generación. Todos los problemas que nos resolvemos nosotros quedarán pendientes para la próxima generación. ¿Y por qué quedan pendientes determinadas cuestiones? Porque no se alcanzó al punto de madurar, al punto de ser maduros, al punto de llegar a la madurez en esas áreas. ¿Y por qué la gente no quiere madurar? Justamente porque la madurez es un proceso de este, un proceso quizás de dolor en el estado de que me duele algo, ¿no? El otro día, este, eh, Brisa, que es mi hija, se había quemado con agua caliente, entonces mi hija, que es otra hija que es enfermera, la estaba curando, yo escuchaba, entonces Brisa estaba como llorisqueando porque le dolía, pero ya está sano, decía, ya está sano. No, no, no. Esa piel hay que sacarla, decía. Esa piel que se está formando, hay que sacarla porque esos viejos, tiene que ser arrancado. Hasta que no salga la piel nueva, parece que es nueva, pero no es nueva, tenés que ser arrancado. Entonces cuando le sacaba esos pedacitos de piel así, pero eran gemidos, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que ya está todo, pero Dios dice, no, todavía no. Y a veces eso es lo que produce dolor. Y a veces no es tanto el dolor físico, le duele al ego, nos duele a nosotros, en nuestro ego, cuando somos golpeados, cuando somos expuestos, ¿no? Es nuestro ego, ¿no? Que nos duele. ¿Vieron cuando en algún momento, eh, por ejemplo, ¿no? Supongamos en la escuela, ¿no? Eh, supongamos que vayamos al momento cuando estudiábamos o en la situación, vamos a utilizar la imaginación, seguramente que a alguno nos habrá pasado. Entonces, este, eh, pasan y dice el profesor o la profesora, dice, Claudio Vera, felicitaciones porque has tenido una buena prueba, muy buena prueba, sacaste 9, felicitaciones. Pero hay un compinche que está al lado mío y me dice, sí, pero así quién no hace bien las cosas y te recontra copiaste, ¿no? Entonces te dejan expuestos delante de toda la clase y delante de la profesora, porque era cierto que te copiaste. Entonces eso te duele, te hace pasar vergüenza, te exponen así, vos le querés agarrar a las trompadas, quizás a la salida. Y es eso cuando nos tocan el amor propio que nosotros tenemos, el ego que nosotros tenemos, ¿no? De repente que, que queremos como dejar marcado algo y somos expuestos, ¿no? Somos expuestos a algo que era irreal en nosotros, ¿no? Qué sé yo, qué buena poesía que hiciste, sí, está re linda, y nunca escribiste vos esa poesía, la copiaste. Entonces, cuando alguien nos deja en evidencia que no era tan así, entonces,
Entonces decíamos que la gente suele esquivar los procesos madurativos porque siempre serán dolorosos. Sin embargo, es el único camino para ver el cumplimiento de las cosas que quedaron pendientes a lo largo de la historia. Entonces, para ver la piel nueva hay que pasar el desinfectante, la gasa y duele, pero es necesario para que pueda surgir la madurez en nosotros, ¿no? La madurez, que de repente hay picos en nosotros de madurez y hay pico de inmadurez. Ojo que la inmadurez no tiene que ver con que de repente un día salgo de musculosa, que qué sé yo, que tiene que tiene un Pato Donald, qué sé yo, acá y no, qué inmaduro. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con las expresiones y la vida que yo estoy soltando, estoy expresando. A veces hacer un comentario, a veces hablar de más, a veces agregar una palabra que no es. Eso tiene que ver con inmadurez. No tiene que ver con inmadurez. Claro, ahora, no, si es un inmaduro, fíjate cómo se dejó la barba, fíjate cómo se dejó el pelo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que nosotros expresamos, con lo que soltamos. Entonces, es por ahí donde Dios quiere traer el equilibrio de la madurez en nosotros. Y esos procesos, cuando vienen para confrontarnos, son dolorosos. Cuando alcanzamos la madurez, abrimos espacios legales en nuestras vidas para que se manifieste la plenitud de la inteligencia espiritual. Madurez abre espacios en nosotros para que se manifieste la inteligencia espiritual. Necesitamos que la inteligencia espiritual cada vez sea más amplia en nosotros, que tenga mayor amplitud en nosotros, ser más, personas que desarrollen mucho más la inteligencia espiritual. Entonces, cuando vamos madurando, la inteligencia espiritual se va abriendo camino en nosotros. El testimonio de la vida de Juan se convirtió en la perspectiva de Jesús, hasta el punto de que lo motivó a declarar que no nació en la tierra otra persona como Juan, porque en él se cumplieron todas las profecías. Cuando se encontró con Jesús en el río Jordán, Juan declaró: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa afirmación solo se pudo originar por una revelación clara del Espíritu Santo. La inteligencia espiritual nos permite ver cómo Dios se está manifestando en nuestra generación y entregarnos por completo a esa causa que traerá plenitud y abundancia a nuestras vidas. El otro día hablaba con una persona X. Entonces, cuando hablo con esta persona X, viene como un entendimiento, viene una impresión a mi espíritu. Esa impresión en mi espíritu me lleva a ver algo que esta persona va a hacer para colaborar con nosotros. No es una persona que está trabajando con nosotros, es otra persona que está en otra administración. Entonces le dije, mientras estamos hablando, porque tenemos una videollamada, Dios me está diciendo algo, pero no es el momento de decírtelo ahora. Si Dios quiere, lo vamos a hacer más adelante, te lo voy a transmitir más adelante. Pasaron meses. Entonces, pasaron, no sé, 3 meses, ese 2 o 3 meses. Entonces, entro en contacto con esta persona y le digo,
Mira, lo que el Espíritu me dijo acerca de vos es esto, esto y esto. Necesito que colabores conmigo con respecto a esto, esto. Perfecto, es Dios, porque Dios me estuvo hablando lo mismo. Me dijo, te va a llamar el apóstol para que hagas esto, para que hagas esto y para que hagas. No solamente no solamente, dice ella, no solamente me dijo que me iba a llamar usted, me dice, sino que me dio las estrategias, ya tengo las estrategias armadas. No es novedad que usted me llame, no me sorprendo, porque Dios ya me habló, ya me dijo. Entonces, cuando uno entra en un proceso de madurez y la inteligencia artificial, la inteligencia está tan, la IA, viste, tan en nosotros, la inteligencia espiritual se desarrolla en nosotros, entonces hay cuestiones que ya las sé, hay cuestiones que ya van como en conexión porque Dios ya las está delineando, entonces no hay tantas preguntas, no hay tantas incógnitas, no hay tanto interrogatorio, hay que hacerlas y hay que hacerlas, pero eso es por causa de que se va desarrollando esa inteligencia espiritual. Entonces, por supuesto que Jesús dice que en Juan está en el cumplimiento de todas las profecías, por decir el mayor, bueno, era Jesús. Pero Juan está diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que hay una conexión de inteligencia espiritual en él, sabiendo. Entonces, nosotros cuando desarrollamos, abriendo los ámbitos de madurez en nuestras vidas, vamos a entender muchas cosas por la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual nos permite ver cómo Dios está manifestando en nuestra generación y entregarnos por completo a esa causa que traerá plenitud y abundancia a nuestra vida. Muy bien, hay otro titulito que dice Maduros y en plenitud. Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre en el desierto. Ni siquiera pudo disfrutar de las comodidades de la casa de su padre como hijo sacerdote. ¿Se acuerdan que Juan es hijo de Zacarías? Aquel que quedó mudo porque no lo creyó al ángel que, siendo tan viejito, iba a tener un hijo, y se quedó mudo por incrédulo. Bueno, era hijo del sacerdote y el sacerdote tenía un estatus, pero Juan no disfrutó del estatus de ser hijo del sacerdote, sino que vivía en el desierto, comía langostas y miel silvestre, dice la escritura, ¿no? A pesar de su condición externa, no era la más envidiable. Sabía que estaba viviendo en la plenitud de Dios. El tiempo se cumple cuando en la tierra aparecen personas conscientes que este no es un asunto personal, es una iniciativa de Dios para buscar hijos listos y dispuestos a abrazar el diseño de Dios. Acá no existen los estatus, no existe una posición determinada, sino que el tiempo se cumple, entonces comienza a manifestarse porque no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con Dios, es un asunto donde Dios tiene enmarcado lo que va a suceder y lo que va a pasar. Por eso no es personal, no depende de mí, sino que ya está establecido en Él. Dios no busca congregaciones numerosas, está buscando una generación que camine con ojos abiertos en la plenitud de la revelación del Espíritu Santo. Entonces podrán ver el cumplimiento de todo lo que Dios le profetizó a la iglesia durante 1700 años. 1700 años. Tiene que llegar el tiempo que eso profético pueda manifestarse delante de nuestros ojos. Por eso debemos anhelar esa medida de Dios, aunque esa realidad exceda nuestra capacidad de comprensión,
nos conectará con algo mucho mayor de lo que podemos concebir en nuestra mente. A veces pensamos que tenemos que entender todo, a veces pensamos que tenemos que capturar todo. Y a veces hay cosas en nuestro espíritu que están dando vuelta que no las entendemos y no es necesario entenderlas. Tenemos que dejar que estén ahí porque va a llegar el momento que sí la entenderemos. Porque eso nos va a conectar a algo. Nos conectará con algo mayor de lo que podemos concebir en nuestra mente, porque todo lo llevamos al plano de la mente, al plano de razonamiento. Las palabras del apóstol Pablo deben traer paz. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Por eso, vivir en Cristo nos devuelve el norte en la vida. Y en consecuencia, todas las cosas quedarán alineadas con nuestro diseño eterno. Dios nos librará de todas las maquinaciones del maligno. Ser parte del cuerpo de Cristo nos involucra directamente en los planes de Dios para edificar su iglesia en las naciones. El Padre solo está comprometido a sostener las cosas que Él edifica. Yo pensé que decía, Repito, vivir en Cristo nos devuelve el norte en la vida y en consecuencia todas las cosas quedarán alineadas con nuestro diseño eterno. Dios nos librará de todas las maquinaciones del maligno. Ser parte del cuerpo de Cristo nos involucra directamente en los planes de Dios para edificar su iglesia en las naciones. El Padre solo está comprometido a sostener las cosas que Él edifica. Las ideas brillantes de los hombres quedan excluidas de su cobertura, ¿no? Quedan excluidas. Hay cosas extraordinarias que los hombres pueden planificar o pueden decir o pueden hacer, pero solamente Dios está comprometido en sostener las cosas que Él edifica, porque no se trata de nuestras buenas ideas, sino que se trata de lo que Él dice. No se trata de las buenas intenciones. A veces nosotros le hemos dado tanta amplitud a las buenas intenciones que tienen los hermanos y le hemos dado rienda suelta a que los hermanos se puedan desarrollar en esas iniciativas que han tenido, pero en realidad no estaban enmarcadas dentro de los diseños de Dios, entonces fracasaron o no sirven absolutamente para nada, porque Dios está comprometido en sostener las cosas que Él edifica, no las cosas que nosotros pensamos que son extraordinarias, que son brillantes, que son fabulosas, que son maravillosas, sino lo que Él sostiene. Por eso, más que nunca, poder entender y más que nunca poder especializarnos en lo que Dios nos ha dado a entender que tenemos que hacer, ¿no? A veces pensamos que tenemos que hacer 10 cosas, porque si hace 10 cosas, sos mucho mejor que otra persona que hace una cosa. Pero si Dios nos llama a hacer algo, una sola cosa, entonces la tenemos que hacer perfectamente y especializarnos en eso. Dios le dio talentos a uno, le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1. ¿Y qué pasó? Cada uno tenía que responder a lo que se le daba. No es que no era no era el estatus, no era el estándar tener 5 todos, sino que fue en forma diferente. El que recibió una determinada cantidad la administró bien, el que recibió la otra determinada cantidad la administró bien, y hubo uno que no la administró bien. Por eso necesitamos entender bien lo que Dios nos está llevando a hacer en este tiempo para volvernos puntuales, exactos, para que no haya márgenes de error.
Estaba viendo todo lo que fue la inundación de Bahía Blanca, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que pasó en Bahía Blanca. Y en el medio viene una especie de arroyo que viene de la Sierra de la Ventana. Sierra de la Ventana está muy cerca de Bahía Blanca. Uno se pone a orillas de Bahía Blanca y puede ver a lo lejos la Sierra de la Ventana. Entonces, hay un arroyo que viene de las sierras, ya viene cargado con agua, y llega a un punto central de la ciudad. Y a partir de ahí hicieron un canal para que esa agua corra hacia el mar, propiamente dicho. Saben que Bahía Blanca es una ciudad costera al mar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en el momento que se hizo ese canal, se hizo en el año 1942, donde de un lado del canal había habitantes y del otro lado no había nadie, no había población. Con el devenir del tiempo se fue multiplicando la población y ahora el canal quedó en el centro de la ciudad, en el medio propiamente dicho de la ciudad. Entonces, eso que en un momento fue exacto, hoy ya no es exacto. Se volvió algo inapropiado. Por eso con el tiempo nosotros tenemos que volvernos más específicos y más exactos en lo que vamos haciendo. ¿Cómo vamos mejorando en la exactitud? Vamos mejorando en la exactitud a medida que vamos madurando, porque la madurez debe abrirse los campos del entendimiento de la inteligencia espiritual, donde las capacidades espirituales se comienzan a manifestar. Entonces, tengo respuestas a causa de esa inteligencia espiritual, tengo respuestas amplias para distintas situaciones. Desde mi intelecto no podré tener una respuesta, pero desde la inteligencia espiritual sí lo tendré. Por eso el Padre solo está comprometido en sostener las cosas que Él edifica. El Padre solo está comprometido en sostener las cosas que Él edifica. Otro título, una invitación irresistible. Cuando una persona llena del cumplimiento se manifiesta en la tierra, los ojos de Dios se enfocarán en esa generación. Juan el Bautista apareció y atrajo a Jesús, porque se había encontrado con la persona completa que necesitaba para habilitar su entrada en la tierra. Toda persona completa en Dios atraerá su presencia santa a su generación. Un ser humano alcanza su plenitud cuando está lleno del conocimiento de la voluntad soberana de Dios. Juan el Bautista fue lleno porque cumplía con estas condiciones, aunque representaba una medida del antiguo pacto y tuvo una historia caracterizada por episodios de violencia. Es decir, en este punto era la persona indicada para ese lapso de tiempo donde todavía no estaba manifestado el nuevo pacto, ¿no? La medida que tenía Juan era el tope, pero del entendimiento del antiguo pacto. Entonces, en esa instancia, él cumplió con lo que se requería en ese momento, ¿no? No es que tenemos que tomar este ejemplo, sino que es algo puntual para ese momento histórico, no para nuestro tiempo, pero para ese momento histórico sí. Era la persona correcta que necesitaba encontrarse con Jesús para que lo habilitara para el trabajo que tenía que hacer Jesús. El gran padecimiento y la gran controversia de nuestra generación es que las personas se limitan a buscar la llenura del propósito de manera individual.
Y esto es algo que tenemos que lidiar todos los días de nuestras vidas. Buscamos alcanzar la plenitud en forma personal, en forma particular. Ese es uno de las cosas con las cuales necesitamos continuamente lidiar. Las personas que aún no fueron libres de las limitaciones del pensamiento adámico razonarán de la siguiente manera: quiero llenarme de la mayor cantidad de conocimiento posible para resolver los problemas de mi vida. No se dan cuenta de que esta manera de pensar los atrapará dentro de un círculo vicioso del cual no podrán salir, aunque asistan todos los domingos a una congregación religiosa para calmar la voz de la conciencia. Entonces, porque no se trata de resolver problemas de mi vida, se trata de resolver cuestiones eternas, problemas eternos. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a resolver problemas eternos o problemas globales o problemas que tienen que ver con el cuerpo, entonces eso terminará tarde o temprano afectando a nuestro problema y resolviéndolo. Es decir, no puedo tener una mirada microscópica o personal, necesito tener una mirada macroscópica para poder tener el entendimiento del problema. Por eso, por muchas clases hemos venido hablando con respecto a que en cada generación hay una problemática, ¿no? Hay una situación conflictiva en cada generación. ¿Y qué es lo que habíamos visto? ¿Qué es lo que habíamos observado? Que hay que diagnosticar cada generación. Jesús trajo un diagnóstico, lo hemos visto, que trajo un diagnóstico frente a las generaciones que estaban delante de él. Les dijo generación de víboras, ¿no? Les dijo sepulcros blanqueados. Es decir, que no solamente trajo un diagnóstico, sino que confrontó a esa generación. Entonces, nuestro problema es que muchas veces estamos tratando de tener un diagnóstico de nosotros mismos para resolver nuestros propios problemas, pero necesitamos tener un diagnóstico más generalizado, más hacia afuera, más hacia la sociedad, más hacia lo global que lo personal. El hombre adámico no se da cuenta de la cantidad de tiempo que desperdicia viviendo fuera del conocimiento de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Es decir, parece que algo tan sabido, sí, tenemos que hacer la voluntad de Dios, sí, tenemos que enmarcarnos dentro de la voluntad de Dios, pero cuesta alinearse a la voluntad de Dios. Porque de repente estamos como alineados, pero enseguida nos sobamos y como que se distorsiona ese alineamiento. Entonces, la historia de la nación de Israel hasta la aparición de Juan el Bautista era como la de muchos de nosotros, porque llevaban 400 años sin ver la manifestación de una voz profética que les impartiera luz. Era normal esperar que hubiera vacíos de propósitos en el corazón de la gente. Cuando Zacarías, el padre de Juan, recibió la visitación del ángel dentro del lugar santísimo para anunciar el nacimiento milagroso de su hijo, no supo qué decir. El oficio del sacerdocio había caído en la rutina de cualquier rito religioso donde no se esperaba que pudiera ocurrir algo nuevo o diferente. Es decir, que había entrado tanto en la rutina, encender el incienso, qué sé yo, hacer las oraciones, ponerse la ropa adecuada, hacer los rituales, todo tan minuciosamente y perfectamente hecho que no sucedía absolutamente nada. Y de repente viene el ángel, se le presenta, entonces como que se paralizó. Esto es fuera de lo común, porque no se estaba acostumbrado a que ocurriera algo diferente. No podemos culpar a Zacarías por eso, porque Israel atravesó un silencio profético que duró más de 400 años.
y se quebró justo el día que le tocó ministrar los sacrificios en el templo. Es decir, venían 400 años de silencio, 400 años de normalidad, y justo ese día que el tipo tenía que ir a ministrar al templo, ofrecer los sacrificios, se le revolucionó todo, porque esa sí fue una revolución. Si analizamos las características del comportamiento y los pensamientos que nos transmitieron nuestros antepasados, también podremos ver el mismo patrón de vacío espiritual acerca del propósito. Esto no tiene que ver con que hayan sido cristianos o no, porque depende de la apertura del entendimiento que recibieron acerca del diseño eterno. La gente se confunde cuando cree que es suficiente nacer de nuevo, arrepentirse por sus pecados y participar de las actividades de la congregación. Eso es lo peor que nos puede pasar, porque ahí no concluye todo, ahí inicia todo. Por eso vemos cristianos carnales que luego de 40 años se vuelven insoportables, caprichosos, infantiles, porque no encontraron su lugar y la razón de su existencia en el cuerpo de Cristo. Nunca se pudieron ubicar. Lo que sí encontramos, gente caprichosa, gente insoportable, gente infantil. ¿Por qué? Porque solo pensó en que era nacer de nuevo, que sus pecados fueron perdonados y hacían una que otra cosilla en la congregación, que participaban de la reunión de acá, que participaban de la reunión de allá, y hacían eso y solamente comenzó a manifestarse gente inmadura. El cristiano carnal se vuelve insoportable, caprichoso, infantil, cuando no encuentra su lugar y la razón de su existencia en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Lo que decíamos hoy, ser puntuales y exactos en lo que vamos a hacer. Pero para ser puntuales y exactos en lo que vamos a hacer, necesitamos encontrar la funcionalidad dentro del cuerpo. La funcionalidad dentro del cuerpo. Una vez que encontramos la funcionalidad dentro del cuerpo, desarrollarnos en esa área o en esa gracia de forma profunda y encontrar mi participación en el cuerpo. Mientras no encuentro la participación en el cuerpo de Cristo, va a llevar a ser me va a llevar a ser una persona carnal. Es sorprendente ver la cantidad de personas que asisten a los servicios congregacionales de manera mecánica, como si entrar en comunión con sus hermanos y con el Padre fuera una obligación. Es como que si fuera una obligación. El propósito eterno se nos revelará el día que asumamos que no nacimos para cumplir una asignación personal, porque somos parte del cuerpo de Cristo a escala global. Somos somos la pieza de un rompecabezas. Si nosotros no descubrimos el lugar, somos la pieza. Si no ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Encastramos en el rompecabezas, no se verá la imagen. Necesitamos encastrar. Entonces, no solamente encastramos, sino que es una imagen a nivel global. Yo necesito encontrar mi ubicación porque es algo global. No es algo que tiene que ver con sede, que tiene que ver con Bonplan, que tiene que ver con La Cruz, que tiene que ver con Chomalal, con Cutralcó, alguno de los lugares. No es que ese lugar donde va a ser visto la imagen, no, es algo a nivel global. Por eso es necesario encontrar nuestra ubicación dentro del cuerpo. Así encastramos la pieza en el rompecabezas y la imagen se verá. Por eso es importante entender que no se trata de lo personal. Nosotros siempre lo llevamos al plano personal. Sí, porque yo no aguanto más, y porque no soporto más, y porque esto, porque lo... No se trata de vos, se está tratando del cuerpo de Cristo. No lo lleves al plano personal.
Existe un solo propósito, diseño concebido desde la eternidad y solo se expresará corporativamente a través de la Iglesia de Jesucristo. Nada más. No se va a expresar en forma individual, se va a expresar en forma corporativa. La historia acumuló una gran cantidad de promesas proféticas que se deben cumplir en este tiempo. Por eso es vital que podamos encontrarnos habitando en Cristo para manifestar el diseño eterno que Dios quiere dar a luz. El vacío que genera la falta de revelación del propósito divino nos lleva a creer que somos el centro del universo porque no existe un problema más grande que el nuestro. No, yo compré todos los números de la rifa, ¿cómo dice? Y el premio era la desgracia. Entonces hay mucha gente que piensa que está atravesando lo más tremendo, ¿no? Lo más tremendo. El otro día me había sacado una muela, como soy cobarde para el dentista, entonces estaba temblando y me pichicateaban y me pichicateaban, entonces seguramente tantas pichicatas que me pusieron acá, tantas inyecciones de anestesia, como que me afectó alguno de los nervios. La cuestión es que habíamos estado en caso cerrado en Buenos Aires, cuando regresábamos tenía una neuralgia fatal, fatal. Me dolía todo, me dolía toda esta parte acá. Era causa de eso, ¿no? Entonces lo único que pensaba era llegar a Paso de los Libres, ir al hospital, porque en el hospital estaba mi hija, entonces a inyectarme algo que yo le iba a decir, que le iba a recetar a ella para que me lo inyecte. Entonces, por supuesto, hablamos con la doctora, qué sé yo, y justo en todo esto que estamos hablando me dice, esperamos un cachito que entró una emergencia, ¿no? Viene una ambulancia que venía de otra de las ciudades aledañas, vienen los enfermeros que van bajando a una mujer en la camilla, la traen, yo estaba ahí cerquita, la traen, la ponen, viste como las películas las ponen en la mesa, ahí tracks, qué sé yo. Entonces empiezan a tomarle la presión, a hacer un montón de cosas, qué sé yo, no sé cuánto, pa. Y yo estaba como, con sueño y me dolía acá, entonces estaba como así, como atontado. Entonces le digo a mi hija, ¿qué le pasó a la señora? Nada, está muerta, me dice. En ese momento se me fue todo el dolor, se me fue todo lo que sentía, me quedé ahí, como atónito, ¿no? Entonces como me aplicó la inyección y me sané. Parecía, ¿no? Porque a veces pensamos que lo nuestro, hoy no podemos. Y cuando te encontrás con una situación, no solamente que te dijeron que falleció, sino que lo viste ahí, que estaban tratando de hacer las cosas, que eso, chao. Entonces, nosotros pensamos que todo se trata de nosotros mismos. Cuando pensamos que se trata todo de nosotros o algo de nosotros, la cuestión es que se producen los espacios vacíos, se producen esos vacíos en nosotros. Y esos vacíos producen desequilibrio en nosotros. Por eso tenemos que trabajar. Vivir en Cristo nos resuelve o nos devuelve el norte de la vida y en consecuencia todas las cosas quedarán alineadas con nuestro diseño eterno. Acá hay un título, pero no tiene nada que ver con ustedes, ¿eh? Niños malcriados, dice, no tiene que ver con ustedes, el título. No se sientan perseguidos. Cuando la gente no es llena del conocimiento de la voluntad eterna del Padre, actuarán como niños.
Cuando la gente no es llena del conocimiento de la voluntad eterna, gente no es llena del conocimiento de la voluntad eterna, actuarán como niños. No solamente niños, niños inmaduros que demandan la atención de todo el mundo, y esto se debe a que no recibieron una revelación de su plenitud en él. Todo el tiempo, no, a mí no me saludaron, no, a mí no me dieron oportunidad, no, a mí no. Hace 5 días que voy a la reunión y nunca me dijeron, pasá a agradecer, a leer una palabra. Nadie me llama, nadie me manda un audio. No te digo nada si ir al cumpleaños y no te saludaron, güey. Me acuerdo de una oportunidad que había estado en una iglesia y nadie se había acordado de mi cumpleaños. Entonces, obvio que mi almita estaba totalmente devastada. Entonces viene una hermana que era media tarobincha, por así decirlo. ¿Qué te pasa? Me dice. Me dice, le digo, no, es mi cumpleaños y nadie me saludó. Entonces me agarró la oreja, chamigo, y me empezó a tirar la oreja, pero, ¿viste en la escuela cuando te agarraban la oreja tus compañeros y te la rompían o menos? Entonces me tiró las... ¿Cuántos años cumplí? Pero parecía una criatura, me tiró la oreja. Yo tenía ganas de pegarle, tras que nadie me había saludado, y encima esta hermana, que ya era una hermana grande, viene y me tira la oreja, pero estaba recontra mil malo. Malcriado. Niños malcriados. Piensa que somos el centro, pensamos que somos el centro del universo. Por eso, esta gente no podrá vivir en la dimensión del reino, donde habita la gente completa. Dios está construyendo este ser espiritual del que necesitamos tomar conciencia, porque la nueva vida comienza al recibir la vida Zoe, la plenitud completa de Dios, pero continúa manifestándose en el resto de nuestra vida. Cuando en algún lugar haya gente con una medida de plenitud de Dios, todo su entorno se alineará con el propósito del reino para esa generación. Cuando las escrituras hablan de la plenitud del conocimiento de la voluntad de Dios, en realidad se traduce para que entendamos la vida de Cristo en nosotros. Cuando las escrituras hablan de la plenitud del conocimiento de la voluntad de Dios, en realidad se traduce para que entendamos la vida de Cristo en nosotros. Desde esa perspectiva del Padre, el cumplimiento del tiempo se produce cuando desarrollamos una medida de entendimiento acerca del diseño eterno. Entonces se podrá manifestar a escala global para cumplir lo que expresó el profeta Isaías en capítulo 11, versículo 9. La tierra será llena del conocimiento de Jehová para que las aguas, como las aguas, cubren la mar. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Los hijos de Dios maduros desarrollan una mentalidad de tiempo cumplido. Nuestro compromiso con la edificación del reino no puede depender de los vientos favorables o adversos que pudieran soplar sobre nuestras vidas. La expansión del diseño eterno en nuestras vidas está ligada al grado de apertura de los ojos de nuestro entendimiento. Si bien debemos pedirle al Señor que tome la mente de nuestros gobernantes y aquellos que ocupan lugares de autoridad sobre nosotros, la plenitud de nuestro propósito, de nuestra prosperidad, no está ligada a la calidad de sus decisiones. Cuando somos conscientes de que Él nos habita, tenemos acceso a todos los recursos del reino. Solo necesitamos ver esa dimensión ilimitada. Por eso la oración del apóstol Pablo por sus discípulos es tan relevante, lo que dice en Efesios 1:16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos.
Cuando nosotros descubrimos quién nos habita, esto no es algo nuevo, sino que es algo que lo venimos charlando, hablando. Cuando entendemos quién nos habita, entonces nuestras perspectivas comienzan a cambiar. Pero parece que cuando tocamos ese tema es como que cambiamos de posición, pero cuando pasa un tiempecillo, como que volvemos al estado original. Nos olvidamos de quién somos o a quién portamos o quién nos habita. No somos conscientes 100% todo el tiempo. ¿Por qué usted dice eso, apóstol, que no somos conscientes? Por las actitudes nos damos cuenta. Evaluando mi actitud, evaluando mi vida, me doy cuenta que no soy consciente. Necesito ser consciente 100%. ¿Para qué necesito ser consciente 100%? Para poder evacuar, sacar todo aquello que está impidiendo el fluir de Dios en mi vida. Necesitamos que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para poder conectarnos con el trono de Cristo en nosotros. El trono de el trono de la gracia, decíamos en enseñanzas anteriores, el trono de Cristo está en nosotros, porque el Espíritu, ahí donde el Espíritu Santo se amalgama con nuestro espíritu, ese es el trono. Entonces esa revelación se transformará en una medida de su plenitud. Esa medida de plenitud solo se puede manifestar desalojando todos los prejuicios, doctrinas, ritos y costumbres religiosos que aprendimos de maestros del antiguo pacto. Necesitamos someter nuestra mente a un juicio de desalojo. Es doloroso desalojar ciertos patrones de pensamiento de nuestra mente. Es doloroso. Hay gente que dice, o hay gente que piensa que y esto es mucho de la religiosidad, ¿no? En la religiosidad se ha visto mucho de la apariencia. No, no, yo no peco, no, yo no tomo, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer el otro. Entonces se medía como la santidad a través de lo que hacía en la manifestación externa, pero en la manifestación interna, mucho más allá de lo interno, en la mente se libraban las peores batallas. Porque en la mente había pornografía, en la mente había depravación, en la mente había relaciones indebidas. Acá en la mente, claro, afuera todo perfecto. Yo expongo algo, no solamente expongo algo, sino mis acciones exponen algo que parece correcto, pero mi mente estaba totalmente putrefacta. Por eso necesitamos desalojar. Necesitamos someter nuestra mente a un juicio de desalojo. Es doloroso desalojar ciertos patrones. Usted sabe que los pensamientos, lo voy a hablar de una manera brusca, de una manera muy rústica, porque no tengo los elementos en mi entendimiento para poder dar a entender. Entonces lo voy a decir en forma rústica. Es decir, que determinados pensamientos hacen que en nuestra mente se segregue no sé, una sustancia que es una sustancia que va a producir placer en mi vida. Es decir, que a veces pensamos que el placer está en el contacto físico con otra persona, pero el placer también está en nuestra forma de pensar, porque nuestros pensamientos alimentados en forma incorrecta va a buscar encontrarse con esos pensamientos que van a producir placer. Esos pensamientos producen placer por cuanto los sometemos nuestra mente a esos pensamientos
entonces hay una sustancia que comienza a segregarse. Parece que no sucede nada físico ahí adentro, pero eso psicológico que está pasando dentro de nuestra mente va a producir algo en nuestro físico. Entonces se va a producir un placer en nosotros. Por eso es sabio cuando estamos hablando de desalojar del hombre formado en nuestra mente. Por eso necesitamos someter a juicio de desalojo, el desalojo de ciertos patrones de pensamiento en nuestra mente, porque creímos demasiado tiempo que éramos buenos hasta que se abrieron los ojos de nuestro entendimiento. Entonces nos dimos cuenta de que esos patrones de pensamientos que parecían tan buenos, porque yo no tenía absolutamente nada con nadie, porque no permitían resolver algunas circunstancias, están divorciados del diseño divino. El desalojo del hombre formado en nuestra mente abrirá el espacio legal para que se pueda manifestar el hombre creado por Dios desde la eternidad. Esto no es un proceso sencillo porque las personas estructuran su vida alrededor de sus creencias. Por eso necesitamos que se abran los ojos del entendimiento hacia una realidad superior, y desarrollar la convicción necesaria para ponerle fin al ciclo de pérdidas en nuestras vidas. No tenemos por qué seguir acumulando deudas de propósito por vivir fuera de la plenitud de la vida de Dios que nos concedió. Hay otro título que dice el mayor. El universo de los hombres nacidos de una mujer, en el universo de los hombres nacidos de una mujer, Dios movió a Jesús para encontrarse con el mayor de todos. Esto es clave en la edificación del diseño eterno. Porque si desarrollamos una mentalidad de mayor y construimos en nuestra vida un escenario para el cumplimiento de la palabra de Dios, Él enviará la revelación de su Hijo a nuestro espíritu. Cuando esto ocurre, se manifestará la medida de la gloria de Dios impartida en nuestro espíritu, regenerado, y nos convertiremos en el centro de atracción para las personas en crisis. Es clave en la edificación del diseño eterno que desarrollemos esa mentalidad de mayor. Necesitamos construir en nuestra vida un escenario para el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, Él va a enviar la revelación de su Hijo a nuestro espíritu. Cuando Él se revela a nuestro espíritu, se manifestará la medida de la gloria de Dios impartida a nuestro espíritu regenerado y nos convertiremos en el centro de atracción para las personas que están en problemas y en situaciones complicadas. También debemos ser conscientes que habrá muchas personas que se resisten a abandonar el statu quo, es decir, en el estado en que está, el estado espiritual en que está. Mucha gente se resiste a abandonar esto y al verse expuesta se levantarán en contra nuestra. Solo seremos amados por todos los que fueron destinados para salvación. El mensaje del Evangelio del Reino no está diseñado para generar simpatías, porque nos confrontará sin reparos para que podamos alinearnos con nuestro destino y nuestro propósito eterno. Hablar de este mensaje, hablar de Cristo, no es un mensaje simpático. Un mensaje simpático es un mensaje que te dice, vas a ser prosperado, vas a ir a las naciones, vas a tener el mejor auto, vas a tener la mejor familia, vas a tener la familia Ingle en tu casa. Mentira. Never. Por eso el mensaje de Jesucristo es un mensaje antipático
para los inmaduros. Es un mensaje antipático para los religiosos. Por eso necesitamos orar, no solamente señalar. No está en nosotros señalar, está en nosotros poder orar para que los ojos sean abiertos. Señor, si voy a estar expuesto a alguien, que ese alguien, al escuchar una palabra que yo pueda soltar, sus ojos sean abiertos. Porque no los tengo que convencer yo, tiene que ser el Espíritu abriendo sus ojos. Cuando el Espíritu abre los ojos del entendimiento, querrán escuchar, querrán saber más de Cristo. Por eso oramos para que los ojos del entendimiento de las personas sean abiertos. El mensaje del Evangelio del Reino no está diseñado para generar simpatías, porque nos confrontará sin reparos para que podamos alinearnos con nuestro destino y nuestro propósito eterno. Esto nos permitirá caminar en plenitud de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso Jesús nos advierte lo siguiente, en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5:11 y 12. La gracia del Señor tiene la capacidad para convertir las piedras que nos arrojan en un fundamento sobre la cual edificar nuestro destino eterno. El Espíritu Santo transforma a la gente que habla mal de nosotros en aliados inconscientes que nos entrenarán para recibir las respuestas radicales del cielo con un corazón limpio. Si sentimos que esas palabras nos afectan emocionalmente, están actuando como un método diagnóstico para hacer las correcciones necesarias y activarnos en los asuntos de la fe. Cuando nos encontremos ante alguien que habla mal de nosotros mintiendo, debemos permanecer expectantes por una respuesta radical del cielo a punto de manifestarse en nuestras vidas. Siempre habrá gente que esté hablando mal, ¿no? Eso es parte del hecho de servir, de trabajar. Pero que eso sirva para que nosotros podamos utilizar como edificación. Otro título dice correctamente edificados. Correctamente edificados. Muy bien. Efesios 4:11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí la palabra edificación quiere decir hacer plenos y completos a los hombres. Hacer plenos y completos a los hombres. Pero no según el estándar que gobierna el plano natural, sino a la medida de Jesucristo. El objetivo final de todo ser humano es llenar en la tierra la porción de la persona de Cristo que le fue asignada desde la eternidad. Entonces, desde la eternidad se me asignó una porción de Cristo, entonces yo necesito llenar con esa porción asignada en mi vida, llenar la tierra de esa porción de Cristo. El Padre solo nos ve a través de su Hijo. Cuando recibimos a la persona de Cristo en nuestras vidas, no pasamos a integrar un club religioso. Abandonamos una naturaleza perversa y decrépita
para ser injertados en una nueva realidad victoriosa que solo se puede desarrollar en el cuerpo de Cristo. Esta nueva criatura se desarrolla dentro de un ámbito llamado nueva creación, donde puede manifestar la voluntad soberana de Dios sin límites. Toda palabra que sale de la boca de Dios marcará una medida de juicio y no solo implica ser condenados, nos dará a conocer los requerimientos que demanda el nivel de plenitud que quiere manifestar en nuestras vidas. Dios ejecutará un juicio sobre nuestras vidas para que se pueda manifestar su salvación sin límites. En el plano natural, vemos a muchas personas inocentes yendo a un juicio, aunque su actitud ante el proceso será muy diferente de la de alguien que se sabe culpable y necesita armar una historia para tratar de demostrar su inocencia. Para los inocentes, un juicio de Dios es una exposición ante la medida de Cristo para dar a conocer todas las virtudes que desarrollaron en secreto. Nuestro Padre no busca no busca juzgarnos para castigarnos y mandarnos al infierno. Eso fue la mentira de las enseñanzas perversas de nuestros afincados en el antiguo pacto. Vamos a repetir esto, ¿no? Nuestro Padre no busca juzgarnos para castigarnos y mandarnos al infierno. Eso fue algo que fue diseñado por los maestros del antiguo pacto. Fueron mentalidad perversa. El juicio de Dios nos expone a la medida de la persona de Cristo, que nos fue asignada desde la eternidad, para que podamos identificar y remover todo rastro adámico de nuestra manera de pensar. Entonces, no me dejen, porque veo que algunos se están yendo, no me dejen, no me abandonen. Entonces, decíamos que los maestros del antiguo pacto decían, viene el juicio de Dios para juzgarte, y si hiciste las cosas bien, al cielo, si hiciste las cosas mal, al infierno. Eso era la propuesta de los maestros del antiguo pacto. Entendiendo ahora que viene el juicio de Dios y es mostrarnos de Cristo para que nosotros desalojemos lo que no es de Cristo. El juicio de Dios es mostrarnos lo que no es, dice, el juicio de Dios nos expone a la medida de la persona de Cristo que nos fue asignada desde la eternidad para que podamos identificar y remover todo rastro adámico de nuestra manera de pensar. El juicio de Dios nos expone a la medida de Cristo. La medida de Cristo viene delante de nosotros y nos expone. Entonces, esa exposición nos lleva a que nosotros arranquemos lo adámico que está en nosotros. Por supuesto que lo hemos hablado, el proceso de cómo sacarnos de encima todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, con la vieja naturaleza, lo hemos hablado en otras clases, pero ahora para entender un poco más que somos expuestos, ese juicio es el que nos expone para vernos y arrancar lo que no es de Cristo. Más aún, solo Dios tiene trato con aquellos que fueron injertados en su Hijo, porque no puede tener diálogo con los que responden a la naturaleza de Adán. Es decir, siempre decimos, Dios ve dos tipos de personas, los que están en Adán y los que están en Cristo. Esto no significa que los que están en Adán son los que no conocen a Dios y todos los que conocen a Dios están en Cristo. No, no es eso. Hay mucha gente que de repente es cristiana que no está en Cristo. Gente que asiste a las iglesias, pero no está en Cristo, sino que está en Adán. Entonces, solamente Dios va a tratar con aquellos que están en Cristo. No puede tratar con los que están en Adán. Por eso tenemos que orar para que sus ojos sean abiertos. Si sus ojos son abiertos, van a ser injertados en Cristo y ahí sí Dios va a poder trabajar. Pero aquellos que están con una mentalidad adámica, es como que no están en condiciones
de repente de poder entender determinadas cosas. Por eso oramos para que los ojos del entendimiento de nuestros hermanos que están habitando todavía en Adán puedan habitar en Cristo. No significa que habitar en Cristo ya esté completo, no. Habitar en Cristo para comenzar el trabajo verdadero. En este tiempo el Espíritu Santo está redimiendo siglos de ignorancia, abriendo los ojos del entendimiento de los hijos de Dios para, para ver el verdadero destino eterno. Cuando la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, nos convertirá en un imán que atraerá a todos aquellos que están desesperados por ver una salida para sus vidas. Esta inteligencia para resolver problemas viene de una impartición directa del espíritu de resurrección para enderezar todas las cosas que torcieron las tinieblas. Cuando desarrollamos una relación de intimidad con el Señor, seremos llenos del conocimiento de su voluntad soberana. Jesús vivió esta realidad, es el título. Dice San Juan capítulo 1, versículo 18. A quien nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios necesita hijos completos, porque es la única manera de levantar un testimonio real para direccionar la vida de todos los que están perdidos. El Padre se dará a conocer a sus hijos mientras avanzan en dirección que determinó para ellos. Nunca debemos olvidar que la razón de nuestra existencia es dar a conocer el corazón amoroso de Dios. Sin embargo, no podremos conocerlo a través de una medida de una verdad a medias, aunque esa fue la realidad de la mayoría de los creyentes que poblaron las congregaciones durante los últimos 17 siglos. Gente que conoció verdad a medias, verdad a medias. Felipe le hizo una pregunta central a Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Esta es la manera de razonar de una persona, esta es la manera de razonar de una persona santa, pero inmadura, porque no le basta creer en la verdad para esperar una respuesta del cielo. Necesita ver señales en el plano natural. Las demandas del alma dislocada no tienen límites, porque como está operando fuera de la centralidad de la persona de Cristo, no puede ponerle un punto final a sus dudas. No puede haber respuestas radicales del cielo si en primer lugar el Espíritu Santo no produce en nuestra mente la apertura de los ojos del entendimiento, porque volveríamos a sentirnos vacíos. No existe otra razón para nuestra existencia en la tierra que manifestar las virtudes de nuestro Padre. Aunque este pensamiento pudiera sonar agresivo o soberbio, el ser humano no puede ver a Dios sino a través de la vida de sus hijos. En consecuencia, nuestra responsabilidad es que la gente vea a Dios en nosotros. Siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, tanta tecnología, tanto desarrollo multimedial de la multimedia. Entonces, no es que va a aparecer una pantalla que va a cubrir toda la tierra y va a aparecer la cara de Jesús ahí o la cara de Cristo y se va a presentar a la humanidad y va a decir, sí, yo soy, acá estoy. No, sino que todo lo que el ser humano, el hombre, la mujer sobre la tierra pueda ver, lo va a ver a través de nosotros, a través de nosotros. ¿Por qué no puede ver la gente? ¿Por qué no puede ver a Cristo?
¿Por qué la gente no puede ver a Cristo en nosotros? Por los estorbos, por los estorbos. Respondiendo Jesús en San Juan 5:19, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Debemos clamar a diario para que el testimonio viviente de nuestra verdad escritural, de esta verdad escritural, porque es el sentido por el cual recibimos la vida de Dios. Reflejar la voluntad soberana del Padre implica habilitar los canales legales en el plano natural que permitan la manifestación de todas las respuestas que estuvieran retenidas durante siglos en el segundo cielo. Los creyentes que nos presidieron dejaron muchos vacíos de entendimiento que provocaron la muerte, es decir, la separación de Dios, en una multitud de personas. Por eso necesitamos clamar con desesperación para conectarnos con el diseño divino. Porque esto no se trata de encontrar una dinámica del evangelismo que nos llene de gente a nuestras congregaciones. Si la gente que llega a los pies de Cristo no se transforma en miembros funcionales de su cuerpo, vivirán apartados de su propósito divino y seguirán boyando por la vida demandando respuestas. Podemos resumir el desafío de la vida del nuevo pacto a la manifestación clara de la medida de la persona de Cristo que nos fue asignada desde la eternidad. Esto trasciende el plano individual porque es un llamado que demanda una perspectiva global. Es tiempo de sumarnos a la búsqueda de todos aquellos que en este tiempo están determinados a conectarse con el diseño divino y manifestarlo en el plano natural para que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué significa gloria? Gloria significa imagen. La tierra tiene que ser llena de la gloria. La tierra tiene que ser llena de su imagen. ¿Y quién refleja la imagen? Nosotros reflejamos la imagen. Por eso, si en Paso de los Libres yo reflejo la imagen, entonces Paso de los Libres estará cubierto con la gloria. Pero necesito que Mercedes también esté lleno o esté cubierto con la imagen o con la gloria. Por eso necesito que se manifiesten en Mercedes. Por eso necesito que se manifiesten en Montplan. Por eso necesito que se manifiesten en Chosmalal. La gloria tiene que cubrir todos los espacios en la tierra. Y nosotros nos imaginamos como gloria fuego, ángeles, arcángeles, espadas y un montón de cosas. La gloria es su imagen. La tierra tiene que llenarse del conocimiento de la gloria, del conocimiento de su imagen. Su imagen tiene que ser conocida y la única manera de ser conocida es a través de nosotros, es a través de nuestra cara, pero no esta cara, sino la cara que tiene que salir y tiene que tapar esta cara, que es la cara de Cristo en nosotros. Si desarrollamos una mentalidad de mayor y construimos en nuestras vidas un escenario para el cumplimiento de la palabra de Dios, Él enviará la revelación de su Hijo a nuestro espíritu. Todo esto nos lleva una vez más a un punto neurálgico, que es manifestar la vida de Cristo. Manifestar la vida de Cristo, ser su imagen, todo nos lleva a ese punto. Todo nos lleva a ese punto. Todo se trata de un cuerpo, todo se trata de Cristo, todo se trata de la composición del cuerpo que somos nosotros. Pero más que nunca,
tendremos que seguir abandonando esa mentalidad individualista para abrazar esa mentalidad corporativa. Porque de repente nosotros nos enfocamos, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, tengo problemas con mi hijo, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con la sociedad, tengo problemas en el trabajo. Nos enfocamos en esos problemas. Son problemas que nos absorben hacia el individualismo, pero hay problemas mayores. ¿Cuáles son los problemas mayores? Los problemas mayores son que hay gente que no conoce la verdad. Ese es un problema mayor. Entonces yo tengo que manifestar la porción de Cristo que yo tengo para que esa gente conozca la verdad. Y ese problema va a superar, si yo abrazo ese entendimiento, va a superar el problema que yo tengo. Y aquello que está siendo un problema en mi vida personal quedará tan aplacado que en algún momento que estuviste manifestando tanto la vida de Cristo que te vas a se resolvió, se acomodó, se solucionó. Pero no estaba focalizado en ese problema, yo estaba focalizado en que Cristo tenía que ser conocido. Me saqué de encima el problema, salí a la superficie, respiré lo de Cristo, entonces comencé a transitar, poder solucionar el problema. Hay un libro de hace muchísimos años, la década del 2000, que escribió el apóstol Juan Balistrelli, que dice, ¿quién le soluciona el problema a Dios? Se llama el libro. Porque todos pensamos que Dios no tiene problemas. Dios sí tiene un problema. Y el problema de Dios se resuelve a través de nosotros. Si no estamos nosotros, su problema queda pendiente, porque necesitamos manifestar nosotros su vida. Por eso su problema es que nosotros manifestemos su vida en forma correcta y en forma adecuada. Que el Señor arroje mucha luz a todo lo que hemos hablado en esta noche y la noche anterior. Que Él nos arroje mucha luz. Hay cosas que nosotros hablamos que la hemos hablado anteriormente. Esto no implica que tenemos que descartarlas, sino que tenemos que seguir trabajándolas para que se establezca en nosotros el entendimiento correcto. Para que nuestras palabras sean las correctas, para que nuestras palabras produzcan que el entendimiento en otros se pueda manifestar. ¿Qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor en esta noche, por este día, por este tiempo. Gracias por la vida de Cristo en nosotros, por la vida de tu Hijo, Señor, en nosotros. En esta noche, Señor, que venga mucha luz sobre nosotros, Señor, sobre lo que hemos escuchado, lo que hemos expuesto, Señor, y nos declaramos, Señor, en esta noche nos declaramos, Señor, ignorantes. Nos declaramos ignorantes, Señor. Porque hay cosas que todavía no sabemos. Nos declaramos ignorantes. Y solamente a través de tu Espíritu en nosotros, de tu Hijo en nosotros, esa ignorancia va a ser evacuada. Por eso necesitamos de que tú, Señor, te sigas manifestando, te sigas dando a conocer a nuestras vidas y esa naturaleza sea real en nosotros para poder entrar dentro de esa realidad, que no sea una realidad ficticia, sino que sea una realidad concreta en nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias porque se toman este tiempo de poder estar escuchando, pudiendo hacer otra cosa, pero ellos están, Señor. Yo los honro, yo los bendigo, yo los abrazo,
Yo declaro sobre ellos, Señor. Yo declaro sobre ellos. Declaro sobre ellos todo lo tuyo, Señor. Todo lo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.